Hola, bienvenidos a nuestro video. En este video te daremos a conocer en resumen el contexto histórico de la Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914 y los sucesos que hubo en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. También hablaremos de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en el año 1939 y se dará a conocer cada suceso que ocurrió en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue un conflicto bélico ocurrido entre 1914 y 1918 que enfrentó a dos grandes bloques. La Triple Alianza, formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, y la Triple Entente, posteriormente llamados Aliados de la Primera Guerra Mundial, integrada por Francia, el Imperio Ruso y Gran Bretaña. La guerra se inició el 28 de julio de 1914, luego del asesinato de Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando el Imperio Alemán, tras sufrir varias derrotas y asediado por la Revolución Socialista, solicitó un armisticio que fue aceptado por sus enemigos. La Primera Guerra Mundial se divide en 4 etapas. La primera es la Guerra en Movimientos de 1914. Se caracterizó por grandes ofensivas. En el frente occidental, Alemania invadió Francia tras haber atravesado Bélgica y Luxemburgo. La Guerra de Posiciones o de Trincheras, del año 1915 a 1917. Tanto en este como en el oeste, los ejércitos en lucha fijaron sus posiciones y las reforzaron construyendo trincheras y refugios, rodeando de alambres de púas y minas. De esta manera los frentes se estabilizaron y los ejércitos quedaron inmovilizados, apostando al desgaste del enemigo. La tercera etapa es la crisis de 1917. Durante ese año la guerra adquirió un giro dramático. En el frente oriental, el Imperio ruso fue sacudido por una revolución que llevó al poder a los bolcheviques, que solicitaron un armisticio. Fin de la guerra, 1918. La firma del Tratado de Brest-Litovsk entre Rusia y los imperios centrales marcó el fin de las hostilidades en el frente oriental. Alentada por esta victoria, Alemania lanzó una ofensa en la segunda batalla del Marne, pero británicos, franceses y estadounidenses lograron contener el ataque. Retrocediendo años atrás, en 1917 marca la caída definitiva del régimen zarista, o también conocido como la Revolución Rusa, que comienza con una insurrección en contra del gobierno. Continúa con una guerra civil que se prolonga hasta 1923 y concluye con la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1923. Después de esto surgieron problemas los cuales le dieron el empujón al inicio de la compuesta orgánica más elaborada a fondo, que más adelante hablaremos sobre ello. En 1929 inició la Gran Depresión Económica de Estados Unidos. Los antecedentes de esta crisis se pueden encontrar en la Primera Guerra Mundial. El desenlace de la guerra fue muy negativo para Alemania, que se vio obligada a pagar enormes reparaciones a los países victoriosos. Pero en Europa, a pesar de la victoria, los gastos y la destrucción que provocó el conflicto dejaron muy resentidas a las economías de las principales naciones. Gracias a esto, en 1929 inició la gran historia de la composta, año en que se llevó a cabo la Gran Depresión Económica de Estados Unidos. Gracias a esa crisis económica, en 1930 estimuló la reutilización de los residuos domésticos para tratar de sustituir a las cada vez más caras materias primas. Este panorama social permitió el despegue de las instalaciones industriales de tratamientos de residuos mediante compostaje. Después de esto, en 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército alemán invadió Polonia. Era el primer ataque militar de Adolf Hitler, entonces presidente de Alemania, que quería extender el régimen nazi por Europa. Tras la invasión de Polonia, el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania.
La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más importante del siglo XX, entre 1939 y 1945. Europa vivió el enfrentamiento de dos grandes alianzas, las potencias del eje, con Alemania, Italia y Japón, con principales protagonistas y aliados como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y entre otros. Los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial fue la Guerra Relámpago, la Batalla de Inglaterra y las bombas a Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos. Bueno, como ya fue mencionado lo del compostaje, damos inicio a su historia. En 1914, la composta no tenía un proceso a seguir, ya que este era elaborado solamente de cenizas, arcilla o cáscaras de frutas. Este no tenía ningún proceso, ya que las personas solamente lo arrojaban a sus plantas para que diera el proceso para dar fruto. En 1940, que fue parte de la Segunda Guerra Mundial, Sir Howard crea su método llamado método Indore. Se basa en fermentar una mezcla de desechos vegetales y excrementos de animales y humedecerla periódicamente. En los asentamientos humanos de paleolíticos utilizaban agujeros excavados en sus inmediaciones para depositar todos los restos que generaban. Obviamente, en aquellos momentos todos los residuos eran de la naturaleza orgánica. No hay una fecha conocida en la que se pueda considerar el comienzo de los restos orgánicos en agricultura, pero sí hay que marcar una diferencia que se crea en la gestión de residuos a partir de que los asentamientos humanos son a un mayor número de habitantes, conformado una diferencia entre medio urbano y medio rural. Mientras que en 1960 se crean figuras también emblemáticas como el presidente Che Guevara y el estilo hippie. Para el mundo de la composta fue una época muy problemática, pues ya que en Europa había 37 plantas de compostaje, de las cuales casi todas cerraría en los siguientes años, al igual que en Estados Unidos otras 14 plantas. Los trabajadores del campo siempre han jugado un papel muy relevante y valorado dentro de la sociedad, ya que ellos son los principales responsables de producir los alimentos que se venden en los mercados, los cuales nos benefician nutricionalmente al consumirlos. Ahora en la actualidad es conocido como fertilizante orgánico o bien mencionado composta orgánica. Ahora en nuestra actualidad lleva un proceso a comparación de 1914 y 1939. Esta composta tiene un proceso, ya que esta está elaborada de estiércol bovino, de hojarasca, cáscaras de frutas y un poco de agua. Bueno, este fue nuestro video por el día de hoy. Espero y les haya gustado y les haya servido de buena ayuda el proceso de la historia de la composta orgánica, de cómo fue evolucionando estos años.